Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos que nos hundimos». Él les dijo: «Cobardes, qué poca fe». Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes de la semana 13 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Ayer tuvimos la solemnidad de San Pedro y San Pablo con lecturas propias, y por eso hasta hoy iniciamos con la lectura del profeta Amós. Durante 8 semanas vamos a escuchar la voz de los profetas, después de haber seguido, durante 3 semanas, los libros de los reyes, la agitada historia de Israel entre los siglos 9 al 6 antes de Cristo. Ahora interpretamos esta misma historia antes y durante el destierro a Babilonia, pero guiados por los profetas. Dios ayudaba a su pueblo a recordar la alianza que habían sellado con él, y los profetas de esta época, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías y Ezequiel, harán oír sus avisos y reproches y también sus palabras de ánimo, para que el pueblo elegido sea de verdad modelo y faro de luz para todos los demás. Esta semana vamos a leer al primero de ellos, Amós. Este era un campesino, un cultivador de higos que vivía en Tecua, cerca de Belén, en el reino del sur, pero que no sabemos por qué emigró al reino del norte, es decir, a Samaria, y allí le alcanzó la llamada de Dios, y se convirtió en profeta portavoz de Dios en tiempos del rey Jeroboam II en el siglo VIII antes de Cristo. El profeta hoy se encara valientemente con los dirigentes del pueblo israelita. «Os tomaré cuentas por vuestros pecados. Prepárate a encararte con tu Dios». Dios les exige más que a los demás pueblos, porque también ha multiplicado con ellos más que con ningún otro pueblo sus signos de predilección. Y el profeta no puede callar, porque Dios le mandó hablar. Y para justificar esto, Amós, con su lenguaje de hombre de campo, encadena una serie de binomios lógicos de causa y efecto. Así como un león que ruge muestra que ha conseguido una presa, o un pájaro que cae es porque había una trampa, o una trompeta que suena produce alarma en todo el pueblo. Así también el profeta, cuando habla el Señor, simplemente se debe profetizar. Por eso Amós denuncia los males de aquella época. Él es un profeta de la justicia social, y el Salmo lo complementa perfectamente cuando se dirige a Dios. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Los cristianos podemos merecer unos cuantos reproches como los de Amós, con más motivos todavía que los que él dio a Israel, sobre todo cuando no somos fieles a Dios. Los israelitas eran duros y no se convertían, y nosotros no tendríamos que escuchar el aviso del profeta: «Os tomaré cuentas por vuestros pecados, prepárate a encararte con tu Dios». ¿Cuántas voces proféticas nos llegan hoy a nosotros? La palabra de Dios nos llama a ser fieles y nos ofrece la reconciliación en los sacramentos. Y muchas veces los pastores de la iglesia repetimos en nuestras invitaciones, en nuestras homilías, en diferentes circunstancias, esa llamada a volver a los valores del reino. Y podemos ver múltiples ejemplos de integridad y generosidad en tantas personas que nos rodean. Pero pareciera que prestamos oídos sordos. A nadie le gusta que le recuerden sus fallos.
pero tenemos que ser sinceros y oír lo que Dios nos dice. Ser cristianos no es garantía de salvación. Cuanto más hemos recibido, más se nos exigirá, dice la palabra. Ojalá podamos decir con el Salmo que rechazamos la maldad de los cínicos de este mundo y que entraremos en la casa del Señor para postrarnos ante su templo santo con toda reverencia. El Evangelio de Mateo, siempre en el capítulo 8, inicia hoy martes una seguidilla de milagros que concluye el jueves. Hoy la tempestad calmada. En el lago de Genesaret se forman con frecuencia grandes temporales. Los apóstoles quedan aterrorizados, a pesar de tener la destreza de ser pescadores. Despiertan a un Jesús que sigue dormido, posiblemente por el cansancio, un sueño profundo, con una oración bien espontánea: Señor, sálvanos que nos hundimos. Y quedan admirados del poder de Jesús que calma con su potente palabra la tempestad. ¿Quién es este?, se preguntan. Hasta el viento y el agua le obedecen. Van con Jesús en la barca, han empezado a seguirlo y todavía no descubren quién es. Seguir a Jesús no es fácil. Hoy el Evangelio afirma brevemente que cuando Él subió a la barca, ellos lo siguieron. Pero eso no les libra que algunas veces en su vida haya tempestades y sustos para que echemos para nuestro propio saco y se nos quite de una vez por todas ese pensamiento que tanto mal ha hecho. Es que si yo sirvo en la iglesia, es que si yo me entrego, es que si yo trabajo por los pobres, ¿qué? Tenemos que estar vacunados para no tener que sufrir. Creemos que es un negocio, yo le sirvo a Dios y entonces ahora estoy libre de cualquier enfermedad, de cualquier sufrimiento, de cualquier dolor. Cuidado, cuidado. También en la barca de la iglesia, que es la barca de los apóstoles, se ha sufrido en estos 2000 años de existencia. Perturbaciones de todo tipo, no pocas veces pareciera que esta barca va a la deriva y hasta amenaza naufragio. También en nuestra vida particular hay temporadas en que nos flaquean las fuerzas y las aguas bien agitadas vienen y parecen llevarnos a la ruina. También mereceríamos alguna vez el reproche de Jesús: cobardes, qué poca fe tenéis. Cuando sabemos que Cristo está en la barca de la iglesia y en la nuestra, cuando Él mismo nos ha dicho que nos da su Espíritu para que con su fuerza demos testimonio en el mundo, cuando tenemos la Eucaristía, que es la mejor ayuda para nuestro camino, ¿cómo podemos pecar de cobardía o de falta de confianza? Es verdad que también ahora a veces parece que Jesús duerme. Parece que no le importara que nos hundiéramos. Y por eso nos preguntamos, ¿pero por qué no interviene? ¿Por qué sigue callado? Es lógico que brote de lo más íntimo de nuestro ser la oración de los discípulos: sálvanos que nos hundimos. Pero la oración nos debe reconducir a la confianza en Dios, que triunfará definitivamente en la lucha contra el mal. Y una y otra vez sucederá que Jesús se pondrá en pie, increpará los vientos que nos atacan, la tempestad que nos hunde, y vendrá nuevamente la calma a nuestra vida. Confianza, hermanos, porque no estamos solos. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Hoy 30 de junio, por gracia de Dios, estoy cumpliendo 19 años de vida sacerdotal. Por eso, les agradezco un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por mis intenciones como sacerdote. Gracias por recibir la palabra de Dios cada día cuando humildemente les llega este Evangelio con un breve comentario. Bendiciones.